tienes tú. Gracias, Señor, por darme esta preciosa oportunidad y una noche más entregar esta jornada, ¿verdad?, en tu presencia, dándote gracias, Señor, por todo lo que hiciste para nosotros en el transcurso del día. Ha sido el anhelo de mi corazón dedicar este mes al mes de la Biblia y hacerles un recuento de lo que fue la historia del pueblo de Dios al cual pertenecemos usted y yo ahora. Y quiero irles leyendo una sinopsis de cada libro de la Biblia, empezando por el Antiguo Testamento. ¿Amén? Tenemos que el libro de Éxodo, en él están los descendientes de Jacob que ya se han trasladado a Canaán, de Canaán a Egipto, y están sufriendo ya bajo la esclavitud de un nuevo faraón. Después de un periodo de 400 años, ellos claman a Dios por un libertador y Dios responde dándoles a Moisés para presentarse delante de Faraón y crear las 10 plagas que les va a enviar, ¿verdad? Devastadoras. Después de su redención en la Pascua, los israelitas dejan Egipto, cruzan el Mar Rojo y se dirigen al monte Sinaí. Ahí Dios les revela su ley y les da un modelo para la construcción del tabernáculo. En el libro de Levítico, también correspondiente al Pentateuco, o sea, esos 5 primeros libros que nos dejó como legado Moisés, vemos que el pueblo ha sido redimido y liberado. Se debe apartar para Dios para vivir una vida santa. Dios les da instrucciones para el sistema de sacrificios y el sacerdocio. El resto del libro de Levítico le enseña al pueblo cómo ser ceremonial y moralmente puro. El énfasis es la santificación, el servicio y la obediencia. Bien. Vamos a pasar en ese orden, voy a recordarlos entonces: Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Vamos a hablar un poco de Números, ¿sí? Todavía en el monte Sinaí, el pueblo recibe instrucciones adicionales antes de proceder hacia la tierra prometida de Canaán. Cuando está a punto de entrar a la tierra, su fe se desmorona y Dios lo disciplina, haciéndole peregrinar en el desierto hasta que la generación incrédula muere. La nueva generación llega a Moab, que es la puerta de entrada a la tierra de Canaán. Es ahí donde Dios empieza a instruir al pueblo que está a punto de heredar la tierra. Amén. Vemos las características de cada uno de los libros del Pentateuco y vamos a entrar a un libro que personalmente me gusta mucho y se llama Deuteronomio. Moisés llega al final de su vida y Dios designa a Josué como su sucesor. En su mensaje de despedida a la generación que creció en el desierto, Moisés les recuerda la manera en que Dios trató con ellos en el pasado. Repasa la necesidad de justicia e integridad en el presente y revela lo que pasará en el futuro
cercano y lejano. Moisés entonces bendice al pueblo y ve la tierra prometida desde el monte Nebo antes de su muerte. Una historia conmovedora porque el enorme Moisés, del cual les conté toda la historia, ¿verdad? La vimos por allá a comienzos de año, no puede pasar a la tierra prometida, porque dice la palabra de Dios que Él es justo y que a cada uno juzga de acuerdo a sus hechos. Moisés fue un hombre grande realmente, pero también tuvo fallas humanas. Y Moisés sintió por un momento ira y golpeó una roca que no debía golpear porque era tipo de Jesucristo. Se llena en su corazón de sentimiento, ¿verdad? Y por eso él llega a ver, a visualizar la tierra prometida, mas no entra ya. Quien la conduce es Josué. Quiero resaltar 3 puntos importantes en la historia de Dios y su pueblo. Dios tiene sus ojos puestos en nosotros. Y cuando Dios tiene sus ojos puestos en nosotros, no hay nada ni nadie que nos pueda arrebatar de su mano. Amén. Segundo, Dios espera de nosotros obediencia y amor. Y tuvo toda la paciencia con el pueblo de Israel, pero a todos aquellos que renegaron, que aún viendo el mar rojo abriéndose delante de ellos, siguieron murmurando, no les permitió pasar a la tierra prometida. Pero para demostrarnos que Él no hace acepción de personas, Moisés tampoco pudo pasar. Amén. Quiero que nos quede eso en nuestra mente, en nuestra recordación. ¿Qué hicieron los fariseos? Conocían toda la ley, pero no la obedecían y no la cumplían. Y fue severo el juicio de Jesucristo hacia ellos, tanto que prefirieron matarlo antes de darse la oportunidad de entender que estaban mal. Los dejo con la otra parte de esta linda historia. Va muy causada pues por el mes de la Biblia, pero también de una manera fácil para que aún los niños, los adolescentes, los jóvenes la puedan considerar y ver. Lo amo en el amor de Cristo, lo amo yo, Sisi Flores, y recuerden, en su vida y en la mía, la última palabra la tiene Dios. Que el Señor le bendiga. El regreso a Jerusalén. Una vez que los descendientes de las 12 tribus hebreas habían regresado a su tierra, empezó el periodo más esplendoroso de esta civilización, el de los reyes de Israel. Así fue que los hebreos decidieron nombrar a un rey fuerte y capaz de combatir a todos sus enemigos. A finales del siglo XI a.C., el buen juez Samuel designó a Saúl como el primer rey de Israel. Este hombre de gran valor derrotó a los amonitas y a los moabitas, pero no pudo con los filisteos. Entonces, un joven pastor llamado David sobresalió entre todos y desafió al gigante Goliat, jefe de todos los filisteos. David derrotó a Goliat usando la inteligencia y no la fuerza. Con tan solo una honda, le dio un golpe certero al gigante justo en el medio de los ojos. Así fue que venció a los filisteos y alcanzó el objetivo de vivir en paz en la tierra prometida y hacer de Jerusalén la capital política y religiosa del reino. El rey Salomón fue hijo de David y dedicó toda su vida a la construcción del templo de Jerusalén, que era el más imponente de todos los templos dedicados a ese único Dios. Además, Salomón, que era un hombre sabio y justo, buscó por todos los medios evitar las guerras y las invasiones, pero no lo consiguió. Los demás pueblos, asirios, babilonios y egipcios, no estaban dispuestos a que las estratégicas tierras de Canaán quedaran solo en manos de los hebreos. En el año 922 a.C., Salomón murió y se armó un lío tremendo, ya que los hebreos no se ponían de acuerdo en cómo defender sus tierras. Entonces se dividieron en 2 reinos, el de Judá al sur y el de Israel al norte. Las invasiones.
Durante cientos de años, los dos reinos hebreos vivieron separados. Por ese motivo, no tenían la fuerza suficiente para enfrentar a sus enemigos. El reino de Israel duró casi 200 años hasta que el gran emperador de Asiria, Sargón II, lo invadió, destruyó la capital Samaria y expulsó a los hebreos a otras regiones. El reino de Judá duró más tiempo, hasta que un rey de Babilonia, Nabucodonosor II, invadió la ciudad sagrada de Jerusalén. Destruyó el templo que había construido Salomón y expulsó a todos los hebreos a Babilonia. En la Biblia se recuerda este período oscuro como la primera diáspora. Durante esos años de cautiverio quedaron en el olvido las viejas disputas entre los hebreos de los dos reinos y todos los descendientes de Abraham pasaron a llamarse por igual, el pueblo judío. Pero tuvieron que esperar 50 años más hasta que en el 539 a.C. fueron liberados por los persas y lograron volver a la ciudad sagrada de Jerusalén, donde reconstruyeron el famoso templo hecho por Salomón. Todas las penurias que habían superado habían hecho que sus convicciones fueran aún más fuertes. Poco a poco decidieron aislarse de los demás pueblos de la región, convencidos de que su único Dios era la única verdad. Para ello, los profetas advirtieron durante muchos años los mandatos sagrados de las primeras 5 partes de la Biblia que llamaron Torá. La gran diáspora. Por más de 200 años, los judíos se dedicaron a consolidar su religión, su cultura y su forma de vida de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia. Pero nuevas invasiones golpearon a los judíos. Primero fueron los griegos bajo las órdenes de Alejandro Magno, y más tarde los romanos anexaron Canaán a su imperio. Aunque por lo general fueron un pueblo pacífico, un día, en el siglo I después de Cristo, los judíos decidieron rebelarse ante tanta opresión. Entonces organizaron una sublevación. Los judíos lucharon contra temibles legiones romanas con insistencia y valor, tanto tiempo como pudieron. Pero el ejército imperial era muy poderoso. Luego de 2 años de estar sitiada y sometida por el hambre, Jerusalén cayó. Tito, emperador de Roma en ese momento, mandó a destruir por segunda vez el templo de Salomón e incendió toda Jerusalén. Los pocos que sobrevivieron se dispersaron por el mundo en busca de otro lugar donde vivir. Una vez más, los judíos fueron un pueblo sin patria. Un gran grupo de ellos se dirigió a la península ibérica pasando por el norte de África, y ese fue el comienzo de una nueva vida. A estos judíos se los llamó sefaradíes, y vivieron muchos años allí. Sin embargo, en el siglo XV fueron nuevamente expulsados por los reinos católicos de España y Portugal, que veían en ellos una amenaza a sus creencias. Los sefaradíes tuvieron que dispersarse nuevamente. La tierra prometida. Durante los siglos siguientes, los judíos siguieron huyendo, buscando dónde vivir y soñando con regresar a las tierras de Canaán. En muchos momentos, rabinos o miembros del pueblo hebreo hicieron llamados para que todos regresaran a su tierra. Sin embargo, la larga diáspora que vivía el pueblo alrededor del mundo hacía imposible el reencuentro. Pero sus convicciones y sus rituales los siguieron manteniendo unidos. Una de estas prácticas más importantes era la lectura de la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. También siguieron celebrando el sábado como el día más importante de la semana, porque ese día el ser humano descansaba tal y como lo hizo Dios después de culminar la creación del mundo. La boda fue otro típico ritual de las costumbres judías. Allí se rompe una copa para recordar que una alegría nunca será completa hasta que el templo no sea reconstruido. Un rabino recita 7 bendiciones y en la última pide el pronto regreso del pueblo a la tierra prometida. Muchos pueblos que sufrieron persecuciones similares finalmente desaparecieron, pero esto no le pasó a los hebreos, quienes lograron sobrevivir gracias a su fuerza interior, a su capacidad de superación en situaciones extremas y a la lectura de la Torá, que describe los mandatos de ese Dios único e intangible que los había elegido.
última palabra. Oh, la tienes tú.